Señor les bendiga. Soy su hermana Jesucita Guerrier, superintendenta del Departamento de Adultos de la Escuela Dominical de la Iglesia Cristiana Siloé. Le damos una calurosa bienvenida a nuestra campaña bajo el tema La Biblia dice. Así que gocémonos en esta noche y aprendamos más de su palabra cada día. Señor les bendiga y gocémonos en el servicio. Amén. En el Salmo 22, la Biblia me lo dice. En el Salmo 22, la Biblia me lo dice. Que la vida en alabanza, que la base, que la vida, que la vida en alabanza, que la base, que la vida. Y si la alaba se goza, y si la alaba se goza, y si la alaba se goza, y si la alaba, y si la alaba se goza, y si la alaba se goza. Y si la alaba se goza, y si la alaba. En el Salmo 22, la Biblia me lo dice. En el Salmo 22, la Biblia me lo dice. Que la vida es la alabanza, el alabanza es la vida. Que la vida es la alabanza, el alabanza es la vida. Y si la alaba se goza, y si la alaba se goza, y si la alaba se goza, y si la alaba. Y si la alaba se goza, y si la alaba se goza, y si la alaba se goza, y si la alaba.
le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas, y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas. Alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Y si alaba te gusta, y si le alaba te gusta, y si le alaba te gusta, y si le alaba, y si le alaba te gusta, y si le alaba te gusta, y si le alaba te gusta, y si le alaba. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos, oyentes. Damos gracias a Dios porque llegó nuestra campaña de educación de la Iglesia Cristiana Siloé. Soy la reverenda Virginia Maldonado, amén, la esposa del pastor y la esposa del presbítero. Y damos gracias a Dios porque en esta día tenemos una gran conferencia acerca del tema que ha escogido nuestro distrito para este año, que es La Biblia dice. Amén. Y vamos a escuchar al doctor Jorge Falero, quien es nuestro conferenciante, un hombre de Dios, un hombre que ha viajado a través de casi todo el mundo y que ha dejado su profesión de ser psicoterapista para dedicarse totalmente al ministerio de la enseñanza de la palabra. Así que gracias por estar con nosotros y ahora con nosotros el doctor Jorge Falero. Que el Señor les bendiga. Y Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos en la iglesia Siloé. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo primero por darme la oportunidad de estar con ustedes en esta noche. Y también a nuestros pastores, el reverendo Aníbal y Virginia Maldonado, por haber tenido la gentileza de invitarnos para ser partícipe de esta campaña de educación en vuestra iglesia. Reciban saludos de mi esposa Teresita y de mi persona. Gloria a Dios. Quiero que abras tu Biblia conmigo al versículo del cual sale el tema que escogió el Departamento de Educación para este año, que es Mateos 4:4. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Permítame orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre amado, que tú has de guiarnos, mi Dios, a la verdad que tú deseas, Señor. Espíritu Santo, sé enhebrando cada pensamiento, cada versículo y preparando nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser para recibir el alimento que tienes para nosotros en esta noche, Señor, para que nos transformes conforme a tu perfecta voluntad, Padre.
Mira, mi Dios amado, deseamos que tu palabra dé, Padre, el fruto al 100 por uno, para que todo aquello que hagamos, digamos y pensemos, tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Fíjate, amado, la Biblia comienza en Génesis diciendo, en el principio creó Dios. Y cada vez que Dios iba a crear algo en el universo, dice la palabra, y dijo Dios. De hecho, el profeta Isaías dice en el capítulo 55, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié, sin haber realizado, o sea, producido, estructurado, creado, cambiado, ejecutado. ¿Sabía usted, amado, que cada vez que usted recibe información, digo información porque cuando hablamos de comunicación, las palabras son único y exclusivamente el 7% de la comunicación. El 93% no son las palabras. Por eso es que digo, cuando usted recibe una comunicación, sea verbal o no verbal, siempre va a causar cambios químicos en su cerebro. De hecho, la Biblia ya nos decía que Dios habló y produjo creación, produjo algo, se creó algo. La ciencia finalmente entiende cuán poderoso es la comunicación, cuán poderosas son las palabras. Cuando usted recibe palabras, cosas pasan en su cerebro, en su mente, en su vida. El poder de la palabra sobre nuestro cerebro es increíble. Como usted y lo que usted permite que navegue en su palabra, va a ir moldeando, reconstruyendo, creando nuevas estructuras químicas, nuevos sinapsis, que son las conexiones entre las células que están en el cerebro, que se llaman neuronas, y permiten la propia integración del cerebro. Antes se decía que lo más importante del cerebro era el tamaño. Eso no es correcto, no es correcto en lo absoluto. De hecho, decían que los hombres éramos más inteligentes que las mujeres, que eso es lo que decían ellos. Yo no estoy de acuerdo, hermanas y pastoras, no estoy de acuerdo. Decían que éramos más inteligentes solamente porque nuestro cerebro era más grande. El cerebro promedio de un varón son 3 libras, el de la mujer el promedio es 2.92 libras. Pero ¿qué sucede? Un hombre bien famoso, bien inteligente en el siglo pasado murió. Y cuando cogieron y pesaron el peso de ese hombre, del cerebro, fueron nada más que 2.72 libras. Y ese fue el famoso Albert Einstein. ¿Qué sucede? Que se entiende entonces que no es el tamaño, sino cómo se integra el cerebro. Eso está bien maleable, quiere decir bien cambiable por las palabras que llegan a nuestra vida, por las palabras que permitimos que entren en nosotros y las palabras en las cuales meditemos. Fíjate como el salmista decía, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, y la palabra que se usa en hebreo para corazón en ese momento es lev o lab, que realmente el hombre interior, parte del proceso mental, del proceso de análisis del cerebro, que es donde se estructura luego todo esto, que sea de acuerdo al corazón de Dios, porque en el momento en que tú meditas en la palabra de Dios, en el momento que tú meditas en lo que puede realmente traer vida a ti, van a haber unos cambios bien marcados y bien positivos. Mira, amado, tenemos que entender toda acción, toda reacción, incluyendo las respuestas emocionales que salen de nosotros, nacen 100% de lo que navega en nosotros. Por eso es que el proverbista escribió y dice, pues como piensa dentro de sí, así es. En inglés había un refrán que decía garbage in, garbage out. Como piensa dentro de sí, así es. Así que usted no podrá controlar todo su ambiente, usted no podrá controlar distintas personas que a lo mejor tienen conversaciones negativas, conversaciones tóxicas en su vida, pero puede y tiene todo el derecho de controlar lo que navega dentro de usted, lo que usted permite que siga dentro de usted. Esto va a ir produciendo, si lo hacemos de la forma correcta y si permitimos que la palabra de Dios sea la que navegue en nosotros todo el tiempo, va a ir produciendo ¿qué? Unos pensamientos, unas memorias, unos análisis, unas emociones y por ende un comportamiento conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios. Ahora, de hecho, había un refrán en Puerto Rico, no sé si se recuerda, por lo menos en Puerto Rico donde yo me crié, que le decían a uno, ay, tranquilo, las palabras no matan. Mira, amado, las palabras tóxicas sí pueden hacer un daño increíble. Ahora, las palabras que salen de la boca de nuestro Dios son palabras que siempre edifican. Mira, hay personas y hay hermanos
que si no es fulano perencejo o sutanejo que esté enseñando o que esté predicando, ellos dicen, pues yo no puedo recibir. Eso es una mentira del diablo. Yo estuve en una iglesia que pasó por una transición muchos años atrás y enviaron un individuo de la Asamblea de Dios, una persona, ¿sabes?, entrada en edad, que había sido pastor con una iglesia preciosísima, bien conocida, por muchos años, pero ya estaba retirado y lo envían a ayudarnos. Y ese individuo predicó por un año entero y su ritmo y su forma de predicar era muy distinta a lo que estábamos acostumbrados. Pero Dios siempre nos hablaba, siempre. Hay un cuento de un pastor que tiene un programa de radio en Inglaterra y una vez una de sus ovejitas lo llamó y le dijo, pastor, ¿por qué está perdiendo su tiempo? Usted predique y predique y enseña y todos los fines de semana y yo escucho y mire, yo ni me recuerdo lo que usted predicó la semana pasada. Pues mire, no pierda tanto tiempo, podemos hacer otra cosa con ese tiempo. Y el pastor muy sabio le dice a ese hermanito de la iglesia, hay algunos hermanos que son medios cabezones, ¿sabe? Sabemos que los pastores a veces tienen que bregar con algunos hermanos que, wow, que hay que orar mucho antes de llegar a la iglesia. Pues él le dice a aquel hermano que estaba quejándose, le dice, tienes razón, hermano, tienes razón. Fíjate, le dice, mi esposa y yo llevamos casados, qué sé yo cuál fue el número que él dijo, 40 años, 45 años. Y él dice, y en todos esos años, mi esposa es tremenda cocinera, déjame decirte, le dije al pastor, en todos esos años mi esposa me ha hecho miles y miles y miles de desayunos, almuerzos y comidas, cenas. ¿Y sabes qué? Yo no me recuerdo ni lo que desayuné ayer por la mañana, pero cada vez que mi cuerpo tomaba ese alimento, cada vez que yo ingería ese alimento, mi cuerpo se nutría. Cada vez que la palabra viva, eficaz de Dios entra dentro de usted, dentro de mí, va a producir cambios en nosotros. Por eso es que va a haber al final que tenemos que estar parados frente a esa palabra continuamente, no a veces, no cuando sentamos una tormenta, no cuando tengamos algún problema, sino siempre. Y vas a ver cómo hay unos cambios bien marcados, pero no dejemos llegar al final antes que continúe con el pensamiento de hoy. Y ya estamos terminando, así que tranquilo, ya nos vamos para la casa. Oye esto, amado. Pablo escribió bien claro en Tesalonicenses, y porque el plan de Dios no ha cambiado en lo absoluto. En Tesalonicenses Pablo dice bien claro, y el mismo Dios, oye esto, el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser. Pablo dice que usted y yo tenemos tres componentes en nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Dios crea el primer molde del cual iba a nacer toda su creación. Y el plan de Dios era crear un molde perfecto y lo hizo. El molde fue perfecto. De hecho, yo estaba enseñando, comencé a enseñar Génesis en la iglesia donde yo pertenezco, verso por verso Génesis, y estaba diciendo a los hermanos, en el Edén, todo lo que Dios creó en el Edén era bueno, todo. Así que el enemigo tuvo que usar algo bueno, tergiversarlo, para entonces contaminar lo precioso y hermoso y bueno que Dios había hecho en el Edén. Así que ese primer molde era perfecto, pero ¿qué sucede? Dios nos dio ¿qué? Un libre albedrío. Y hay personas que me dicen, Fadero, pero entonces, ¿por qué? Si Dios sabía cómo íbamos a hacer, ¿por qué entonces Dios nos da el libre albedrío? Porque le vamos a fallar. Pues mira, amado, porque Dios quiere que lo amemos. Tú no puedes decir que una persona te ama a menos que esa persona no tenga el libre albedrío de decidir no amarte. Así, no podemos ser unos robots. Dios no quería unos robots. Dios quería que su creación, que lo amara con el libre albedrío, que lo amara porque deseaba amarlo y nos dio el libre albedrío. Claro, en el Edén, como te dije, todo era perfecto. Se necesitaba una puerta que solamente podía abrir el libre albedrío para que el enemigo empezara a contaminar y a producir palabras que contaminaran ese molde. Mira esto, amado, ten cuidado, porque tu hogar es el Edén que Dios ha creado para tu familia. Te lo voy a decir de nuevo, tu hogar es el Edén que Dios ha creado, o debe ser el Edén que Dios ha creado para tu familia. Tenemos que tener mucho cuidado que nosotros mismos no abramos puertas equivocadas usando nuestro libre albedrío. Muchas veces permitimos que con nuestro libre albedrío abrimos unas puertas y después vemos las consecuencias como no deben ser, las consecuencias que no deseamos en nuestro hogar. ¿Y de dónde sale todo eso? De que nosotros lo permitimos con nuestras decisiones, con nuestro libre albedrío. El enemigo va a utilizar una palabra corrompida para tratar de traer imperfecciones a ese molde, creando o sea, una fórmula perfecta, pero entonces Dios había creado esa fórmula perfecta para hacer su trabajo, para hacer lo que él deseaba, y el enemigo comenzó a contaminarlo. ¿Qué es lo que hace el enemigo?
en primero, comienza a poner necesidades delante de la creación de Dios. Dios lo hizo perfecto. De hecho, si el salmista yo hubiera escrito el famoso Salmo 23, Adán y Eva, los dos debieran haber dicho, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La única forma de que el enemigo pueda empezar a intoxicar o pueda empezar a cambiar a cancelar, no puede cancelar, a tratar de interrumpir con el poder de la palabra creativa de Dios, la única forma es cambiando la verdad que está rigiendo en tu mente, en tu ser. Amado, mientras tú y yo vivamos conforme a la verdad que hemos recibido del evangelio, de la palabra de Dios, no le podemos fallar. Si caminamos conforme a esa verdad, no le podemos fallar. Para el enemigo hacernos fallarle, tiene que producir una palabra nueva, tiene que introducir una palabra nueva, y una palabra que está contaminada, una palabra que es tóxica, que viene a engañar, que viene a tergiversar ese molde. Así que su espíritu, el espíritu de Dios, estaba trayendo la verdad al espíritu de Adán y Eva. Eso era lo que Dios deseaba. Y ese espíritu, recibiendo la verdad del Espíritu Santo, era el que le enseñaba esa verdad al alma y al cuerpo. ¿Qué sucede? Después de la caída, entonces el cuerpo muchas veces comienza a tomar control. Cuando el cuerpo recibe estas palabras ahora por los 5 sentidos, esta comunicación por los 5 sentidos, ¿qué hace? Empieza a intoxicarse, empieza a sentirse negativo, empieza a tener problemas, empieza a pensar no conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y entonces eso es lo que empieza a intoxicar el proceso de pensar, a intoxicar el alma, a intoxicar todo este proceso, incluyendo el mismo cerebro, y comienza a almacenar cosas que no edifican a Dios. Oye esto, en Corintios Pablo dice bien claro, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir que espiritualmente. O sea, que si una persona, el plan original de Dios era el Espíritu Santo al espíritu humano, al alma y cuerpo, cuando Adán y Eva le fallan a Dios, y de hecho, el pecado, como yo lo visualizo, el primer pecado fue rechazar el verbo, rechazar la verdad de Dios, rechazar la palabra de Dios. Dios le da una encomienda a Adán. Dios le dice, puedes comer de todo. Yo me imagino a Dios hablando de todos los frutos, de todos los árboles, que nepa, mango, lo que fuera. Pero la verdad de Dios, el verbo de Dios era, pero del árbol de la ciencia del bien y mal no comeréis, porque en el día que comiese, oye esto, en ese día ciertamente moriréis. De hecho, en hebreo es la misma palabra, ciertamente moriréis, la misma palabra, pero realmente significa muriendo, moriréis. Y qué cosa más tremenda. Solo primer pecado que fue rechazar el verbo, rechazar su verdad, rechazar la palabra. ¿Y qué sucede? Todo eso pasó por un proceso donde vemos entonces a Pablo en Romanos decirnos, por cuanto todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y escuchamos a Jesús decirle a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, o sea, si recibes de nuevo el verbo, si recibes de nuevo la verdad de Dios, si permites que esa verdad es la que te selle por dentro, verás la gloria de Dios. Pero vamos a leer todavía, no nos vayamos de leer todavía. Cuando Pablo escribe y dice que el hombre necesita, para poder entender las cuestiones del espíritu, necesita discernirlas espiritualmente. Esa palabra que dice de discernir es ancrino, que significa como un juez haciendo una evaluación, una investigación de la verdad. Y eso es lo que viene cuando tú y yo permitimos que sea el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios manejando toda nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras emociones, en nuestras batallas. Cuando permitimos eso, entonces lo que estamos haciendo es permitiendo que el Espíritu, que nuevamente es vivificado, regenerado, nace en nosotros cuando venimos a Jesucristo, sea el que tome control, y no el alma y no el cuerpo. Nosotros fuimos creados, amado, oye esto, los seres humanos fueron creados no teníamos receptores para alinearnos o preparar para recibir mentiras, emociones negativas, ira, contienda, coraje. De hecho, el cerebro del ser humano, estoy hablando ahora secularmente hablando, dice que hay una cosa que se llama bias, ¿verdad? Que es un positive bias. El ser humano tiende a desear las cosas positivas, tiende a desear, está preparado para recibir vida, para recibir las cosas positivas. Eso viene, amado, desde la misma creación. ¿Qué sucede? Que todas las cosas negativas que llegan a nuestra vida a través de la palabra corrompida no es para ayudarnos, al contrario, no es más, no es ni siquiera lo que realmente deseamos. Hay una condición que se llama
masoquismo, donde la persona desea el sufrir, le gusta el sufrir, pero eso es bien raro y la mayoría de los seres humanos no somos masoquistas, nos gusta disfrutar. Así que el enemigo lo que hace es que cogió la verdad, la contaminó, la mezcló y se la presentó como una nueva verdad y ellos recibieron esa nueva verdad. Ahora, esa nueva verdad, ¿qué hace él? Para poder dar esa nueva verdad, tenía que hacer algo. Si usted alguna vez ha escuchado, ha leído, ha visto en televisión personas haciendo hipnosis. La hipnosis es real en el sentido de que no quiero que vengan a decir, Falero dijo que esa hipnosis que es del diablo. No. Hay un procedimiento que te enseñan en la escuela de psiquiatría y no es hipnosis con el relojito. Te estás durmiendo. No, eso no es. Es con medicamentos, es para ayudar que las defensas disminuyan, las defensas emocionales disminuyan y la persona pueda hablar de ciertos traumas que de otra forma no hablaría de esos traumas. Y entonces el terapista sabe lo que está pasando, pero eso no lo hacen comúnmente, pero le estoy diciendo, puede existir, pero no es lo que estoy hablando ahora. Yo estoy hablando que para que un hipnotista pueda llevarte a creer que la hipnosis existe, porque mientras tú creas que no existe, no puede hipnotizarte. Para poder hacerte creer que existe, él tiene que cambiar tu medio ambiente, él o ella. Tiene que darte una nueva verdad, tiene que darte una nueva posición para él controlar ese medio ambiente y que tú recibas, que incorpore esa nueva verdad. Y siempre, siempre, siempre va a comenzar con una nueva necesidad. Antes de que haya un deseo, te van a presentar con una necesidad que no es necesariamente lo que te corresponde ni lo que Dios desea. Mira, amado, a mí me encanta el cheesecake de Brooklyn, pero eso no es una necesidad. A mí me encantan, qué sé yo, el flan, a mí me encantan las cosas dulces. Los pastores conocen cuando estuvimos allá en Guatemala, que eso fue helado y helado y helado y helado. Pero eso no es una necesidad, eso es un gusto que yo tengo. Pero claro, en el Edén, el diablo le dice a Eva, porque lo que sabe Dios es que si comes de este árbol, vas a saber la sabiduría que va a haber en ella, vas a ser como Dios. Amado, le presentó algo que no estaba, esa necesidad no estaba en ella. Él le presenta esa necesidad para poder entonces poner una nueva verdad, una palabra distinta. Él coge toda la palabra de Dios y la contamina y se la presenta a Eva en ese momento. Oye, bien claro, amado, todavía el enemigo sigue usando la misma técnica, todavía. De hecho, en Primera de Juan, dice bien claro, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Si tuviéramos más tiempo, podríamos hacer un paralelismo entre eso y las tentaciones de Jesús y las tentaciones del Edén. Fueron la misma. El enemigo utiliza las mismas técnicas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Para qué? Para contaminar lo que Dios desea dentro de nosotros, lo que Dios ha sanado, lo que Dios ha restaurado, lo que Dios ha salvado y lo que Dios quiere usar. ¿Ves? Todo el problema, o sea, todo lo que el enemigo quiere hacer es tratar de detener la obra que Dios ya estableció que va a hacer en ti y a través de ti. Efesios bien claro, 2:10 dice, porque somos hechura suya, poema es la palabra, hechura suya, creado, oye esto, creado para toda buena obra en Cristo Jesús. O sea, que en Cristo Jesús vamos a estar produciendo una obra específica. Y Dios dice que ya nosotros habíamos sido creados, que éramos un poema, que era una obra de arte y tenía todos los dones y talentos para producir en Cristo Jesús fruto a favor del reino. El enemigo no quiere eso. ¿Y qué sucede? Lo único que puede hacer entonces es tratar de contaminar y contaminar y contaminar tu proceso mental, contaminar tu alma, contaminar tu cuerpo. Y como no le estamos haciendo caso al aspecto espiritual que está en nosotros, al espíritu nuevo que se conecta con el Espíritu Santo, no le estamos haciendo caso, entonces lo que hacemos es que nosotros comenzamos a pelear contra el plan de Dios, contra la voluntad de Dios. Fíjate esto, amado. Estamos terminando casi. En Romanos, Pablo escribe bien claro un versículo que es muy bien conocido y dice, y no os adaptéis a este mundo. Pablo no estaba hablando de la gente, porque Dios envió a su unigénito para morir por todo aquel que crea, por toda la gente del mundo, toda la gente, ¿verdad? Para eso fue que Dios lo envió. Eso no está hablando con la gente, no está hablando del planeta per se, porque tú y yo tenemos que ser buenos mayordomos del planeta. Él está hablando de un sistema que opera sobre este mundo, un sistema que está controlado por el enemigo de las almas. Y dice Pablo bien claro,
no os adaptéis a este mundo, sino que metamorfosis, que te transformes mediante la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. El Pablo te lo dice bien claro, el Espíritu Santo a través de Pablo te lo dice bien claro. Si permites esa contaminación dentro de ti, no vas a producir el fruto que Dios desea. Y no es que perdiste la salvación, amado, es que no vas a producir el fruto que Dios desea. Dios quiere que tú hagas X, Y o Z para el ministerio, para la gloria de Él. Y entonces, como estamos patinando con unas palabras que no es la palabra de papá, que no es su palabra viva, continuamente empezamos a menguar en lo que Dios desea que hagamos. Fíjate esto, la palabra adaptarse, que leímos ahora mismo en Romano, esa palabra conlleva cercanía, conflicto, continuidad, contaminación y cambio. Créeme, no vamos a entrar en detalle en todas estas porque, amado, si estuviéramos hablando de un seminario de 3 días, es otra cosa. Pero te voy a decir a grosso modo bien rápido esto. Para tú adaptarte, ¿verdad? Al proceso, algún proceso negativo, al proceso que sea, negativo o positivo, lo primero que nada es tienes que acercarte. ¿Qué sucede? ¿Qué le dicen a la gente que son alcohólicas? Que tienen que evitar ciertos lugares, ciertas circunstancias, ciertas relaciones, ciertos, ¿verdad?, eventos. Pues cuando tú te acercas a las cosas negativas, pues eso va a empezar el proceso de adaptarse. No inmediatamente, no el hecho de que llegaste a un lugar que tú sabes que no es bueno para ti, el hecho de que llegaste ahí inicialmente, eso no quiere decir que vas a pecar en ese momento, eso no quiere decir que va a empezar el proceso donde se va a comenzar a intoxicar tu alma. No es ese, es que te acercas, pero este es el problema. Cuando inicialmente nos acercamos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nosotros mismos, como vemos que es algo distinto a nosotros, que es algo que nosotros no estamos de acuerdo, o sea, que no lo hemos recibido todo el tiempo, que no estamos en esa conectividad todo el tiempo, hay un conflicto. De hecho, si tú no quieres conflicto en tu vida, pues mira, lo único que tienes que hacer, nunca haber aceptado a Jesús, porque en el momento que aceptas a Jesús va a haber conflicto. La naturaleza vieja va a estar peleando con el hombre nuevo o la mujer nuevo. Ese conflicto está ahí. Y si no crees eso, estudiate a Romanos 7 para que veas el conflicto inmenso en el cual se encontraba Pablo. Gloria a Dios. Pero mira esto, tan pronto llegas a algo que no es lo que Dios desea, que no es la vida que Dios quiere para ti, que no es el crecimiento que Dios quiere para ti, inmediatamente algo en ti va a decirte, wow, esto no es de Dios, esto a mí no me gusta. Pero ¿qué sucede? Ese conflicto es para decirte, escapa, vete, que es lo que David debió haber hecho. Cuando David vio a Betsabé que estaba bañándose, estoy segurísimo que dentro de él no fue, mira, es como una flor más linda, que si mira ese pajarito en el aire. No, David sabía lo que estaba pasando y ahí es que tenía que alejarse inmediatamente, pero se quedó, hubo continuidad y con la continuidad viene la contaminación y esa contaminación entonces produce cambio. ¿Por qué? Tú y yo vivimos en un cuerpo que no está glorificado, con un alma que está siendo santificada en un mundo que todavía está bajo la maldición del pecado. Por ende, el deseo natural que sale de nosotros no es acercarse a lo que edifica, no es acercarse a lo que pertenece al reino de Dios, es acercarse a lo que a la carne le gusta. Cuando hablo de carne, es la combinación del cuerpo y el alma, no siendo controladas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros permitimos eso, empieza ese proceso a contaminar, a contaminar, a contaminar. Al nacer de nuevo, nuestro espíritu está en contacto, como te dije, con el Espíritu Santo y comienza a declararnos la verdad y comienza ese conflicto. Así que, ¿qué sucede, amado? Que tú y yo tenemos que desear todos los días, todos los días, todos los días esa palabra de Dios. No es de vez en cuando, es todo el tiempo esa palabra de Dios. Mira, hay tantas horas, miles de horas, no estoy exagerando, miles de horas de estudio de la palabra que las puedes poner en el carro por distintos buenos maestros, que las puedes poner en el auto cuando estás manejando, que lo puedes poner, estar escuchando por los audífonos cuando estás en el tren, cuando estás limpiando, cuando estás en el, qué sé yo, cuando vas a ver a los Yankees ganar o perder. Aún así, puedes estar estudiando un estudio bíblico entre un hit y otro, entre un inning y otro, qué sé yo, puedes siempre estar, porque, amado, mientras más esa palabra viva y eficaz entre a ti, más cambio va a estar produciendo, cambios cristocéntricos va a producir y el fruto que vamos a dar es un fruto que es el que desea Dios. Oye, amado, oye, esté bien claro, porque si no, entonces nos vamos a contaminar
de la forma equivocada, ¿verdad que sí? El alma necesita algo, tú necesitas algo, y ese algo es la presencia de Dios, ese algo es la palabra de Dios, ese algo es la verdad de Dios, el verbo de Dios. Mira lo que decía el Salmo bien claro: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma, que es el asiento del intelecto, del raciocinio, de las memorias, del consciente, de todo lo que pasa, lo que nosotros llamamos mente, y aún más, está en el alma. El alma desea de Dios, desea de ese manantial, desea de esa palabra, y no dejar otras palabras, otra comunicación entrar e intoxicarnos a nosotros. Fíjate lo que dice 1 Corintios bien claro, dice en el 15:33, dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si usted se sigue exponiendo a toda esta toxicidad, amado, va a terminar en esa forma, va a terminar cabizbajo, no va a sentir el gozo de tu salvación. Amado, tú y yo, no importa las batallas y las luchas, deberíamos estar la gran mayoría del tiempo, sino por no decir todo el tiempo, es un gozo. Mira, Pablo está en la cárcel, yo sé que no es la cárcel marmentina, estaba en una casa que alquiló esperando a ser visto por el César, pero estaba atado a 2 soldados romanos, ¿verdad? O a un soldado romano. Y él escribe una carta preciosa a la iglesia, que yo siempre he creído que Pablo tenía en su corazón, tenía algo especial para esa iglesia. Y Pablo le escribe a esta iglesia en Filipo, la primera iglesia que él va cuando llega a Macedonia, la parte norte de Macedonia, que era la parte norte de lo que hoy conocemos como Grecia. Entonces, ¿qué sucede? Pablo escribe a esta iglesia y en el medio de la prisión, él le dice en el capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Yo me imagino, decía, Dios mío, Padre, Pablo está en la cárcel, Pablo está restringido, mas sin embargo, en el medio de esa situación, Pablo dice, gozaos. Pues claro, cuando tú entiendes y recibes la palabra de Dios todo el tiempo, aunque estés en la tormenta, tienes gozo. Aunque estés en altas y bajas, tienes gozo. Aunque te digan que vas a tener un problema económico, tienes gozo. Porque el gozo tuyo, el gozo mío, no es una emoción temporera como este mundo la conoce, que proviene de las palabras mediocres de este medio ambiente. El gozo tuyo, el gozo mío, nace de todo lo que ya Jesús ha hecho por ti y por mí, y de las verdades de Dios, de las promesas de Dios, que no fallan, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso es lo que produce el gozo en nosotros, un gozo inefable, un gozo que proviene de la palabra de Dios, pero tienes que permitir que esa palabra esté en ti todo el tiempo. No te adaptes a ese mundo, no te conformes con ese mundo, no te expongas a ese mundo. Pero entonces te dice algo poderoso, pero sé que metamorfizado, sé transformado. Mira qué cosa más linda. Esa palabra es en pasivo, ese verbo. O sea que quien está haciendo la obra no es usted ni yo. Quien está haciendo la obra es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí vamos a ver en un versículo en Corintios. Es el Espíritu Santo de Dios que está haciendo la obra. Usted y yo nos presentamos. Usted y yo somos honestos con Dios. Usted y yo nos presentamos delante del Señor en el trono de la gracia y le decimos, Padre, estoy lidiando con esto, no puedo bregar con esto, no puedo y no lo deseo más. Ayúdame. Quien comienza a hacer la metamorfosis es el Espíritu Santo. Y vas a ver ya mismo que lo que usa, él no usa antibióticos, él no usa medicamentos de alta presión, él no usa una terapia cognitiva, lo que usa es la sacra, la divina palabra de Dios. Esa palabra de Dios que está dando, es como el martillo, dando a la roca hasta que la quebrante, es la misma palabra que te edifica, que cambia, que transforma tu cerebro, que transforma tu análisis, que transforma tus emociones. Es esa palabra lo que usa el Espíritu Santo para cambiarnos, para transformarnos, para metamorfizarnos, porque no es un cambio pequeño, ¿sabes? De hecho, la palabra metamorfosis que se usa ahí es la misma que se usa cuando describe a Jesús en el monte de la transfiguración, que no era meramente ir de un shade, de un poquito de luz a más luz, no, era un cambio como ir de una oruga a una mariposa. Eso es lo que te está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos 12:2, que tú y yo podemos tener ese cambio si permitimos que la palabra de Dios sea nuestro alimento, nuestra comida, nuestro todo. En todo momento podemos tener ese cambio. Ahora, claro, para tener ese cambio tenemos que presentarnos delante del espejo que nos va a ir transformando, y el espejo es la palabra de papá. Este es el espejo. Dice bien claro en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, la misma palabra, metamorfosis, metamorfojo, de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es el espejo que el Espíritu Santo usa? La palabra de Dios. Porque mientras tú estés mirándote en esta palabra, mientras tú estés permitiendo que esta palabra inunde tu ser, viva en tu ser, transforme tu ser, tú vas a tener un cambio, tú vas a ir de gloria en gloria. Yo le decía a los hermanos el otro día en la iglesia donde yo estoy, tú no puedes conformarte con tu caminar de ayer, con tu caminar del mes pasado. Si todavía estamos en ese nivel, quiere decir que algo está sucediendo y no es Dios y no es su palabra, porque Dios desea que la palabra de Él entre y cambie, transforme. Pero mira esto, bien rapidito que nos vamos. Mira esto, dice a cara descubierta. Ese versículo lo primero que dice es que es a cara descubierta. Antes de eso, dice, por tanto, nosotros todos. Así que esto es para todos los creyentes. Todos los creyentes pueden ser y seguir siendo transformados. Es un proceso al encontrarte frente a ese espejo. Mira, amado, yo estoy seguro que ninguno de nosotros sale a la calle sin mirarse en un espejo. Estaba leyendo el otro día, hicieron un estudio en California, porque siempre se decía que las mujeres eran las más que se miraban en el espejo. Pues pusieron unos espejos en un parque. Y para sorpresa de los investigadores, fueron los hombres los que más se miraron en aquel espejo. Pero sabes que cuando tú sales de tu casa, tú te miras en un espejo para ver qué hay que cambiar, para ver qué está incorrecto, ¿verdad que sí? Lo mismo sucede en tu vida espiritual. Tienes que mirarte en el espejo de la palabra de Dios para tú poder entonces ser, para cambiar aquello, para permitir que el Espíritu Santo cambie aquello que necesita ser cambiado, que tú necesitas, que Dios necesita, que Dios sabe que está mal en ti, que está mal en mí, para entonces poder cambiarlo. Pero tienes la cara descubierta. ¿Qué es eso de la cara descubierta? Quitándote aquello que interrumpe, aquello que está interrumpiendo entre tú y tu Dios, entre tú y tu Salvador. ¿Se recuerdan cuando el famoso tabernáculo y después el templo? Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Había una interrupción, había un velo, estaba entre medio. Pero ¿sabes qué? Aquí Pablo está diciendo, no pongas el velo para atrás. ¿Sabe qué es el velo? Muchas veces la excusa, que ya fallé, qué sé yo, que no me lo merezco, que Dios no me va a hacer caso, que ya Dios no me ha contestado. Y comenzamos a poner el velo entre nosotros y Dios. ¿Y qué sucede? Que entonces no nos presentamos como Dios desea que nos presentemos delante de ese espejo, delante de su palabra para ser transformado. Tú tienes que quitar todo el espejo, tú tienes que quitar todo lo que interrumpa y permitir que el Espíritu Santo haga la obra y Él te va a cambiar. Pero mira qué proceso más hermoso, que Dios en este proceso de cambiarte, cuando tú te presentas a su palabra, cuando vives en su palabra, Dios te encuentra en el lugar donde tú estés, en otras palabras, en la condición donde tú y yo podamos recibir su palabra, podamos recibir su cambio, podamos recibir su intervención. ¿Sabes qué, amado? Cuando yo veo personas tratando de proyectar como que ellos caminan casi en perfección en el evangelio, a mí me da un poquito de tristeza porque yo sé que no es así. De hecho, la palabra nos dice que no es así. Todos vamos a tener altas y bajas, todos vamos a fallar. Juan dijo bien claro que si decimos que no pecamos, somos unos mentirosos, hacemos mentirosos a Dios. Todos vamos a pecar. ¿Qué sucede? Algunos van a estar en un nivel, otros en otro nivel. Algunos van a tener una situación en su vida, en un país, en otro país, ¿verdad? Pero Dios conoce todas las situaciones y Dios es un Dios del sistema personalizado. Cuando tú trabajas en salud mental, aquellas que son trabajadores sociales saben que se hace un tratamiento, ¿verdad? Bien específico para cada cliente, para cada persona, ¿verdad? Y ese tratamiento se ajusta de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a los momentos. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios sabe en qué área tú estás, en qué momento tú estás, en qué estás pasando en tu vida, y Dios se acerca a ti como tú le puedas recibir para poder darte esa palabra, para poder presentarte con ese verbo. Fíjate que cuando estaba Elías en la cueva, ahí se presentó Dios cuando estaba en la cueva para lidiar con la depresión de Elías o con la baja estima de Elías. Cuando estaba Gedeón en el lagar, Dios se presentó para lidiar con qué, con su miedo, para lidiar con a lo mejor con el extremo cuidado que él tenía o la ansiedad de lo que estaba pasando o podía pasar. Cuando tenía que ministrarle o lidiar con Zaqueo, se le acercó al árbol. Mira, amado, qué cosa más linda. Cuando tú lees historia, dice que Jesús llegó a Zaqueo y Jesús dice, y mirando hacia arriba, quien lo buscó entre la multitud fue Jesús.
qué lindo. Y se le acerca, trabaja con la limitación de Zaqueo, trabaja con la multitud que estaba interrumpiendo en esa relación, en ese contacto, para darle esa verdad, para darle ese verbo, para darle que se encontrara con ese verbo. También a la mujer samaritana en el pozo, a Pedro en el mar de Galilea. O sea, Dios se va a acercar a tu situación en forma bien específica, bien individual. Recuerda, amado, que Dios es el que muere por ti. Dios es el que envía a su hijo para morir por ti y por mí. Dios es el que te encuentra. Cuando a veces personas dicen, encontraste a Jesús. Jesús no estaba perdido. Tú y yo estamos perdidos. Él nos encontró a nosotros. Dios nos busca a nosotros. Dios está y no se cansa. Dios sigue busca y busca y busca y busca y busca y nos sigue trayendo a Él porque Dios desea darnos la victoria. Dios desea que vivamos en las bendiciones que ya Él nos ha dado. Fíjate, amado, Dios no se levanta hoy por la mañana y dice, ¿cómo va a bendecir a mi sierva, a mi hija? ¿Cómo va a bendecir a mi hijo? No sé cómo lo voy a bendecir. Déjame ver cómo lo va a bendecir este día de hoy. No, amado, todas tus bendiciones ya están establecidas en el corazón de Dios antes de que tú nacieses, antes de que yo. Aquellas personas que dicen que la vida comienza cuando el niño nace, son unos disparateros lo que son, porque Dios conoce y Dios tenía su propósito, su plan en su corazón desde antes de los comienzos de la tierra, desde antes de los confines de la tierra. Mira, amado, te dije ahorita, porque somos hechuras suyas, poema, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo de antemano? Antes de Adán, antes de Eva, antes de David, antes de Salomón. Ya Dios lo había preparado. No solamente eso, en ese mismo carta a los Efesios, Pablo escribe, porque el Espíritu Santo lo inspira, y Pablo escribe algo poderosísimo en el versículo 3, en cuanto a bendiciones. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amado, todas tus bendiciones están ya separadas para ti. Nadie, absolutamente nadie, del mismo diablo puede cancelar las bendiciones que Dios ha separado para ti. Nadie, absolutamente nadie. Lo que sucede es que muchas veces tenemos que nosotros estar preparados para gozarnos de la bendición. Es como yo decía el otro día a una iglesia sobre esto mismo, y le decía, cuando mi hijo era bien pequeño, él le encantaba los helados, parece que salió a mí, le encantaban los helados, pero no le gustaba mucho comer su comida, que era algo importante, es algo alimenticio, ¿verdad? Necesario para su cuerpo. Y yo, ¿qué yo hacía? Yo le enseñaba a mi hijo el helado que más le gustaba a él y se lo enseñaba. Aquí está, papito, lo compré para ti. Y decía a voz alta en la casa, esto le pertenece a fulano, esto es solamente de él. Y lo ponía delante de él en el freezer y decía, esto es tuyo. Nadie lo puede tocar, es tuyo. En el instante en que termines con el último bocado de la comida, levántate y cógelo y gózate tu mantecado. Lo mismo sucede con nosotros, amados. Cuando nosotros a veces hemos permitido que las palabras negativas o la palabra incorrecta siga contaminando nuestro ser. ¿Pero qué sucede? No, a veces no podemos ver o podemos disfrutar en la forma cristocéntrica las bendiciones que ya Él ha separado para nosotros. Esas bendiciones son sí y amén, son suyas, son mías. Nadie las puede tocar. Amado, sus llamados, sus talentos, nadie los puede tocar. Dios está esperando que tú te presentes continuamente frente a su palabra, seas bañado con su palabra continuamente, para entonces que estés listo, que estés preparado para gozarte de esa bendición. Mira, amado, para gozarte aún el trabajo que tú haces para el evangelio, para la iglesia tuya local, eso es una bendición. Yo cuando a veces veo hermanos que se enojan, yo sé que eso no pasa en el Bronx, que se enojan con quien sea, con otro hermano, con los líderes, con el pastor, con quien sea, y tú lo ves con esta única actitud en la iglesia, pues no voy a levantar las manos nada, pues no voy a adorar nada, pues no voy a diezmar nada, pues no voy a ofrendar nada, pues no voy a ayudar nada en la iglesia. Amado, como si estuviéramos, como si Dios necesitara que usted y yo levantáramos las manos, abriéramos la boca y dijéramos una alabanza. Él tiene millares de ángeles adorándole continuamente. Dios te da a ti y me da a mí el honor de poder hacer algo que le traiga gloria a Él. Ese algo puede ser trabajando en la cocina, ayudando con los niños, limpiando la iglesia, repartiendo tu tratado, qué sé yo, comprándole algo a tus pastores.
algo que Dios pone en ti para que tú y yo podamos adorarle a Él. No es cuestión de, no es que yo me lo merezco y yo, si Dios me cuida bien, si Dios me hace sentir bien, yo levanto las manos y yo lo adoro. No, amado, es un honor que podamos hacerlo. ¿Sabes cuántas personas están en silla de ruedas que quisieran danzar para el Señor, que son de personas cuadriplégicas, que quisieran levantar las manos y adorar a Dios? ¿Cuántas personas mudas? Mira, yo estuve en una iglesia en Orlando, Florida, predicando años atrás, una iglesia bien grande, donde yo veía que los que más con su cuerpo, recuerda que una de las cosas de las áreas que yo he trabajado mucho es en la comunicación, pues yo siempre estoy pensando y mirando el ambiente y mirando a las personas, the body language, y yo veía que aquellos que estaban con su cuerpo más adorando a Dios, ¿verdad? Era un grupito específico, como de 40 o 50, pero algo raro, que ellos no tenían, no había sonido saliendo, porque era un grupo de sordomudos que tenía la iglesia. Y eso eran los que más adoraban a Dios. ¿Tú crees que ellos no quisieran tener esa garganta abierta para poder realmente declarar la gloria, la misericordia, el amor de Dios, para declarar alabanzas y adoración a Dios? Claro que sí. Pero hay veces que nosotros, por permitir la palabra incorrecta entrar en nosotros, comenzamos a sentirnos mal, comenzamos a menguar en nuestros deseos, en nuestro análisis, en nuestro, qué sé yo, deseo es la palabra, deseo espiritual para todos los días estar haciendo para el Señor. Y tenemos que entonces presentarnos ese espejo, que entonces permitir que Dios nos encuentre en el lugar que podemos estar encontrados. Cuando, en el lugar que estamos, cuando Dios te llega allí, cuando Dios te encuentra, Él comienza a darte otra nueva palabra. Claro, cuando te empieza a trabajar contigo, te va a decir lo que está pasando mal. Y tú y yo tenemos que corregirlo. Por ejemplo, él le dijo al profeta Elías, le dice, sal de la cueva, sal de las excusas, sal de tu razonamiento. Tenemos que eliminar las excusas, tenemos que eliminar la autojustificación que no nos ha permitido bañarnos con la palabra de Dios continuamente para poder lidiar con estos pensamientos, con la memoria, con la emoción tóxica. Tenemos que llevar todo eso que muchas veces se va al inconsciente o al subconsciente, tenemos que llevarlo nuevamente al consciente. Dios nos creó de esa manera y Dios permite que cuando nos estamos reflejando en su palabra, a veces nos recuerda algo que está mal, algo que hemos puesto en nuestro subconsciente, algo que tenemos que traerlo delante del trono para que Dios trabaje con eso, para que Dios nos quite eso, para que podamos salir de esa cueva y Dios comience con el proceso de enseñar que nos tenemos que arrepentir, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que caminar de nuevo. Hay veces que ni nos damos cuenta, amado. Hay veces que hemos sido intoxicados por la palabra negativa, por la palabra que no es la palabra de Dios. Tantas veces que ya caminamos como un autómata y creemos que lo que estamos haciendo es la voluntad perfecta de Dios. Y he visto hermanos y hermanas que antes brillaban, por así decirlo, para el Señor, y ahora tú los ves y, ¿cómo está, hermano? Ajá, gloria a Dios, ahí estamos bien, gloria al Señor. Pero no ves el fogaje, no ves el deseo, no ves la llama. Oye, amado, tú no tienes que ser un adolescente. Mira, ustedes tienen unos pastores, y no es porque estoy en su iglesia, pero ustedes tienen unos pastores preciosísimos, unos pastores que aman la obra de Dios. Esos preciosos pastores, no es, yo estoy seguro que si ellos pudieran tener la tecnología que tenía, claro que eso es fantástico, eso es ficticio, que tenía la serie Star Trek, donde Beam Me Up, Scotty, que podían teletransportar a las personas de un lugar a otro. Estoy seguro que ellos lo empezaban a usar también. Beam Me Up para Ecuador, Beam Me Up para Guatemala, Beam Me Up para Nigeria, Beam Me Up. Estarían de un lugar a otro porque les fascina. Tú les ves el gozo, amado. Tú le ves y tú sabes, ellos llevan muchos años en el ministerio, pero tú ves ese deseo por la obra, ese deseo por seguir haciendo. Eso no nace, eso no se compra una caja de cornflakes, amado. Eso no sale del café que ellos toman. Eso no sale ni siquiera de las credenciales ministeriales. Y no quiero malinterpretar. Gloria a Dios por los institutos, por el seminario. Gloria a Dios por los doctorados en teología, gloria a Dios por todas esas cosas, gloria a Dios por todas, ¿verdad?, las credenciales, gloria a Dios por todo eso, pero eso no es lo que llena a ellos de gozo. Lo que los impulsa a ellos es que ellos continuamente están confrontándose con la palabra de Dios, confrontándose con ese espejo, y de ahí sigue ese alimento vivo, ese alimento eficaz, ese alimento que sigue aumentando la llama de ese deseo por hacer la obra de Dios. Dios te dice que tienes que lidiar con ciertas cosas, con ciertas excusas. Cuando Él llega allí, te da una nueva palabra.
e inmediatamente empieza a hablarte su verdad, empieza a hablarte la nueva verdad, la que te hacía falta, una verdad que te va a enseñar tu realidad, que le va a cambiar los paradigmas, los patrones de pensamiento que hay dentro de ti, una nueva verdad para intervenir en ti individualmente en lo que necesitas. Volvemos a lo mismo, a lo individual que es Dios. A Elías le dijo, sal de la cueva, ¿verdad? Le dijo, ¿qué haces aquí? A Gedeón le dijo, varón fuerte y esforzado. A Zaqueo le dijo, desciende, date prisa. A la mujer samaritana le dijo, dame de beber. Y a Pedro le dijo, me amas, sigue. O sea, él está dando una nueva palabra a cada uno de ellos para que ellos entiendan que esa es la nueva palabra que tienen que entonces seguir tomando y caminando en ella. Amado, aún la fe. No dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es esa palabra la que te va a dar la victoria. Es esa palabra donde de esa palabra van a hacer la intervención, van a hacer el plan de Dios. Estaba cabizbajo, estabas teniendo problemas, no estabas caminando en el gozo que tenías antes, no estás produciendo el fruto que Dios desea. Tienes que presentarte ese espejo. Y ese espejo es la palabra de Dios. Tienes que presentarte en esos principios. Ahora, no son las veces, yo he escuchado personas así que se han leído la Biblia de arriba abajo, no es las veces que usted vaya a través de la Biblia lo que va a cambiar y lo que va a darte vida y lo que te va a desintoxicar. No, es las veces que la palabra va a través de ti y permites que te cambie. Mira esto, no lo iba a usar, no lo iba a hablar de esto, pero lo voy a hablar ahora. Bien rápido, pero tenemos que ir. Mira esto. En el libro de Juan, sitio donde menos se, ¿verdad? Uno encuentra, pero es que la Biblia es tan preciosa y encuentra uno enseñanzas en todos lugares. En Juan tenemos una porción bíblica donde María Magdalena va a la tumba. La tumba está vacía y María Magdalena corre y va a uno de los discípulos. Claro, quien escribe esto es Juan. Y Juan quería que tú entendieras que él le ganó a Pedro esta carrerita que tuvieron. Oye esto. Entonces entonces corrió y fue a Simón Pedro y se lo dijo. Dice aquí, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea que lo estaba escribiendo, Juan, le ganó. Juan quería saber que tú supieras que él le ganó a Pedro en la carrerita. Pero mira qué cosa más interesante. Juan no era un Pablo, Juan no era un letrado, Juan no era un Lucas, Juan no era un médico, Juan era un pescador. Mas, sin embargo, la misma palabra vio en el versículo 5, vio en el versículo 7, vio en el versículo 8, o en inglés soa, fue usada 3 palabras griegas distintas. ¿Por qué? ¿Por qué un pescador quiere hacer uso? Pudo haber usado la misma palabra en los 3 versículos, pero no. Claro, sabemos que fue el Espíritu Santo que los estaba usando, que estaba realmente inspirando lo que cómo iban a presentar, ¿verdad? O cómo él iba a presentar esta verdad. El primer vio, dice en el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Este es Juan. Luego, Simón Pedro tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y en el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, 3 vio. El primer vio, blepo. Veo una máscara, blepo. Teoreo, veo, estudio, analizo una máscara. Pero la única vez que dice y creyó fue después del tercer vio. El tercer vio es he ido. Veo, estudio, analizo y hago mía esa máscara. Y ahí fue que creyó. Cuando Jesús llega al templo y aquel anciano estaba esperándole, aquel anciano dice, hoy mis ojos han visto, he ido, han recibido, han incorporado la salvación. Amado, tú tienes no solamente que escudriñar la palabra, no solamente presentarte a la palabra continuamente, sino permitir que esa palabra se convierta en ti, se produzca unos cambios en ti, donde esa palabra sea tu norte, donde esa palabra sea tu todo, realmente tu todo. Todo lo que necesitas para ser victorioso está en la palabra de Dios. Todo. Jesús pudo haberle dicho al diablo allí cuando estaba tentando, de donde nace el versículo de Mateo 4:4. Jesús pudo haber dicho, mira, diablo, te equivocaste. Y se acabó el diablo. Pero no. Jesús hizo algo poderosísimo allí a favor tuyo y mío.
nos enseñó lo que él utilizó para defenderse en guerra espiritual. Lo que usó fue la palabra escrita de Dios. En las 3 veces él dice, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús estaba sellado con ese verbo, sellado con esa palabra. Tú y yo tenemos esta palabra. Tú y yo nos presentamos delante de esa palabra y tú y yo vamos a ser transformados por esa palabra. Cuando Dios le presentó a todas estas personas que hemos hablado, tanto a Elías como a Gedeón, como a la mujer samaritana, como a Zaqueo, como a Pedro, cuando se le presenta en ese momento que necesitaban ser transformados nuevamente, en un momento que necesitaban estar presentados delante del espejo de Dios, cuando Él se le presenta, Él comienza a darle una nueva palabra y una nueva directriz. Una nueva palabra y una nueva directriz. Le dice bien claro a Isaías, a Elías, ve por tu camino. Lo envió nuevamente a hacer la obra que él tenía planeada para él. Oye, esto le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Oye, es que es tan tremendo. Dios comienza a darle direcciones a cada uno de ellos. Le empieza a dar el plan de nuevo, le empieza a enseñar que no hay límites en lo que ellos pueden crecer, que si esta palabra, esta verdad la reciben, ellos pueden hacer muchísimo más para el reino, pueden hacer mucho más para sus personas, para su familia. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue el resultado final? Que vivieron en liberación, que estuvieron liberados, que vivieron en victoria, que pudieron terminar la obra, que pudieron ser levantados, amado, que pudieron ser, qué sé yo, restaurados, amado. En todos los momentos fueron ser restaurados. ¿Por qué? Porque permitieron que la palabra de Dios entrara nuevamente en ellos. Permitieron que el verbo de Dios cancelara el ataque del enemigo, la toxicidad del enemigo y produjera el fruto que Dios deseaba en cada uno de ellos. Mira, amado, toda esta cosa va a suceder, toda esta toxicidad está en tu medio ambiente y de vez en cuando vamos a permitir que eso entre en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, no puedes estar peleando con ellos. Está ahí, no puedes pelear con ellos. En vez de enfocarte en lo negativo, reconoce que eso está ahí, pero entonces ahora enfócate en lo positivo. Enfócate en las verdades de Dios. Enfócate en los mandamientos de Dios. Enfócate en la decisión de Dios. Cuando tú haces eso, lo que no es de Dios comienza a disiparse literalmente. Estoy hablando literalmente a nivel de dendrita. Si tuviéramos el equipo para que tú vieras cómo pasan, cómo se acumulan las memorias, cómo se acumulan las decisiones a nivel de dendrita, a nivel del cerebro. Las dendritas son unas partes que salen de los neuronas que están en el cerebro. Tú ves ahí las porciones cambiando. Cuando es negativo y lo sigues ignorando, pero te estás enfocando en lo que es vida, en la palabra de Dios, esto comienza a desvanecerse y comienza a desaparecerse y ya no te molesta como antes y llega al punto donde no está ni siquiera ahí, sino que todo lo que es espacio está lleno de la palabra de Dios, de la palabra efectiva de Dios. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Tú y yo deseamos estar tan y tan llenos de su palabra que querramos hacer esa obra de papá todos los días de nuestra vida. No tenemos tiempo que perder, amado. Podemos ir donde este mundo que se está muriendo, con este mundo que está en caos, porque está en caos. El que me diga a mí que este mundo está mejorando y que las cosas van a ser mejor, yo creo que para esa persona nada más, yo abro mi oficina de nuevo porque está dilusional. Este mundo está con unos retos increíbles, en un caos increíble y no va a mejorar, va a seguir decayendo. ¿Por qué? Porque más y más se están alejando del espejo de Dios, se están alejando de la verdad de Dios, se están alejando del verbo, de la palabra de Dios. Y esta es la palabra que tú y yo podemos enseñarle, podemos compartir. Pero si no la tenemos en nosotros, no la podemos compartir. No solamente compartir con palabras, no es solamente compartir con un tratado, es compartir con nuestras acciones. Si la tenemos en nosotros y nos transforma, eso es lo que va a predicarle a los vecinos, a los familiares que nos vieron antes, que éramos un alcohólico, que éramos unos drogadictos, que éramos unas personas peleando todo el tiempo, que hacíamos y deshacíamos, y de momento no somos así. Amado, no es arte de magia, fue el inmensa obra de Jesús en esa cruz que tú y yo aceptamos, y esa palabra entonces ha entrado en nosotros y continúa cambiándonos de gloria en gloria, de esta porción de gloria a esta porción de gloria. Y lo que nace entonces de nosotros es el fruto que nace de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted esté en esta palabra todo el tiempo, no de vez en cuando,
no a veces. Mira, amado, todo el tiempo. Hay personas a veces que dicen, pues yo me voy a preparar cuando tengan que dar la escuela dominical o cuando tengan que dar este estudio. No, tú no haces eso. Tú no te preparas para dar un estudio. Tú das un estudio porque ya estás preparado, porque estás tan y tan inundado con esa palabra de Dios, que entonces Dios te quiere utilizar para que tú des más fruto a través de esa palabra, para que su obra sea terminada. Ese es el plan de Dios, pero tenemos que usar la palabra de Dios para hacer esa obra. Amados, en esta noche ha sido un honor estar con ustedes y yo quiero hacer una oración por todos ustedes. Y le quiero pedir al Señor que los inquiete en una manera como nunca antes, por el estudio de esa palabra. Ustedes tienen unos maestros preciosos en Siloé, preciosos, varones y hembras, preciosos, maestros de la palabra. Y estoy seguro que cualquiera de ellos, usted tiene alguna duda, usted le puede preguntar, y estoy seguro que con el amor de Cristo, ellos se van a sentar con usted, van a tratar de explicarle, ¿verdad? Para que usted no tenga duda, pero no pongas la palabra de Dios en un segundo plano. Esa palabra de Dios tiene que ser tu alimento continuo. Cuando decimos el Padre Nuestro, cuando recordamos del famoso Padre Nuestro, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestro alimento todos los días. Pero es no solamente el alimento físico, sino es el alimento espiritual. Es la palabra de papá. Déjame orar en esta hora. Amantísimo Dios, te damos honra, gracias, Padre, en este día, porque a ti te ha placido que estemos en este tiempo compartiendo, mi Dios. Mira, Padre Celestial, un deseo tan por escudriñar tu palabra de momento en momento, no cada día, no, varias veces en el día, de momento en momento. Que tengamos este deseo único, mi Dios amado, que no podamos cerrar tu palabra, que sigamos escudriñando, que sigamos buscando, Padre, que sigamos creciendo en ella, mi Dios, que sigamos permitiendo a tu santa y divina palabra producir los cambios que tú deseas, para así nosotros, Padre, el tiempo que nos quede aquí en la tierra, podamos seguir dando el fruto que trae gloria a ti, mi Dios. ¿Qué es lo que tú deseas para nosotros, mi Dios? Soy un fiel creyente, Padre, que mientras haya testimonio que cumplirse en nosotros, vamos a estar aquí. Que en el momento que ese testimonio se acabe, Padre, nos vas a llamar para casa, que es mejor lugar. Pablo decía que él prefería estar contigo que estar en el cuerpo. Sabemos que eso va a pasar en un momento dado, pero mientras hay testimonio que cumplirse, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, Padre, que nosotros entendamos la importancia, la necesidad continua de envolvernos, de zambullirnos en tu palabra, que tu palabra nos transforme, arranque, quita de nosotros todo aquello que tú no deseas y plasme en nosotros todo lo que tú deseas para que te traiga gloria a ti, Padre, para que todo lo que hagamos, digamos y pensemos, tú seas glorificado. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Y mira, mi Dios, en este momento, antes de partir, si hay algún hermano o hermana viendo esto, Padre, escuchando esto, y este mensaje, y están enfermos física o mentalmente, en el nombre poderoso de Jesús, yo te suplico que seas tú, Padre, hablando tu palabra de sanidad divina. Tú eres el creador de cada uno de esos cuerpos. Tú creaste cada sistema bioquímico, tú creaste cada célula, tú creaste cada sistema, Padre, de pensamiento en su cerebro. Mi Dios amado, tú creaste las emociones. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, Padre, sanando cada uno que necesite sanidad en este día. Oh Jehová Rafa, que seas tú trayendo esa sanidad en el cuerpo y en la mente de cada hermano, de cada hermana, Padre Celestial. Que seas tú sanando cada relación, que seas tú sanando cada conflicto, que seas tú, mi Dios amado, trayendo y llevándonos de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde. Les amo en el amor de Cristo. Algún día en el futuro nos podamos ver en persona. Si no, nos vemos en la convención. Si Dios lo permite, cuando estemos allá. Así que shalom. Dios me le bendiga. Dios le guarde. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un privilegio y un honor de parte de Dios poder dirigirme a ustedes. Ustedes han oído esta gran conferencia que el doctor reverendo Falero nos ha dado en este día. Y yo creo que esto ha sido un impacto de parte de Dios para nuestras vidas. Y esto nos pone a pensar el valor, amén, profundo que tienen las Sagradas Escrituras, lo que dice la Biblia. La Biblia es la regla de fe y conducta del creyente. Y tú, oidor que nos está oyendo en este día,
desearía que hiciera una decisión por Cristo, porque la Biblia no se contradice, la Biblia es la verdad de Dios, la palabra hablada de parte de Dios. Es muy importante que en este día tú, amén, reaccione, colecte tus pensamientos y haga una decisión por Cristo, porque Cristo es el Cristo de la Biblia. Amén. El Cristo poderoso que transforma, amén, y guía a la gente. Él murió en la cruz del Calvario con un propósito y Él dejó esos manuscritos bíblicos, amén, para que la gente pudiera dirigirse. El Señor ha sido bueno conmigo y con ustedes también. Y Dios bendiga a los maestros que han estado oyendo esta conferencia, y permita al Señor que ellos puedan también examinar el contenido de este pasaje y también compartirlo con sus estudiantes. Estamos en momentos donde hay que predicar la Biblia, la regla de fe y conducta. Ella es la única que cambia el intelecto, cambia la voluntad, cambia las decisiones de los hombres y de las mujeres en este mundo. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Falero. Siga hacia adelante, que el Señor, amén, lo va a seguir bendiciendo. Y Dios bendiga a los hermanos, amén, que están oyendo, y a aquellos que cogen Facebook Live, que oyen nuestros programas, amén. Esperamos que vengan y visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el 1301 de Cross Avenue, en la esquina 172 del Bronx, New York, 10472.